Paren un poco. En Del Plata, la radio de la verdad. A propósito de todo lo que está pasando en Medio Oriente y el conflicto, lo tenemos a Darío Teitelbaum, que es pensador educativo, judeo-humanista, argentino en Israel. Está a 7 kilómetros de Gaza. Darío, Alejandro Divias, y saluda, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te usamos de corresponsal un poco. Contanos qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás... o si podés tener algún dato más de lo que está pasando. Sí, dale. A ver, nosotros nos despertamos a las 3 de la mañana, o en realidad el gobierno nos despertó a las 3 de la mañana para ponernos en alerta respecto al ataque. Yo lo llamo un ataque preventivo a Irán, ya que, ¿por qué digo preventivo? Porque Irán todos los días dice que quiere acabar con el Estado de Israel. Y quizás por extensión con los judíos. No nos olvidemos que como argentinos tenemos como referencia el ataque a la embajada y a la AMIA, que se lo relaciona de una u otra manera con Irán. Nos colocamos un poquito en alerta respecto a ir a los refugios, un poco a copiar comida y agua, porque no queda claro exactamente qué es lo que va a pasar. En lo que pasó en realidad, y sin dramatizarlo, es un día histórico, yo creo, para el Medio Oriente, en el cual durante 2 horas se desbarataron 3 aparatos. El aparato, o parte del aparato nuclear, parte del aparato de seguridad, muy especialmente los guardianes de la revolución, y parte del aparato científico, que eran los que desarrollaban todo el tema nuclear en Irán. Estamos hablando de un ataque de no menos de 200 aviones al mismo tiempo, que tuvieron que recargar combustible en el aire y que en realidad aprovecharon un ataque anterior de Israel que dio por bajo con toda la defensa aérea para poder llegar y de esta manera hacer un ataque tan amplio como que se realizó. Irán trató de dar una pequeña represalia por medio de 100 y algo de drones, pero fueron, digamos, abatidos, y todavía no queda claro cuándo y cómo va a ser la represalia de Irán, pero conociéndolos va a haber represalia. Por lo pronto, el Estado de Israel hace lo posible para salvaguardar la integridad de sus ciudadanos. Bien, Darío, entonces, digamos, el ataque de parte de las fuerzas israelíes, ¿lo considerás vos que fue un éxito, digamos, entre comillas, un éxito, pero para ponerle algún calificativo por el panorama que me trazás, los objetivos se cumplieron en líneas generales? Sí, pero déjame complicarlo un poco esto, ¿ok? O complejizarlo más bien. Yo puedo medir como un hombre que viene del campo de la paz en Israel, como quien apoya la idea de 2 estados para 2 pueblos. Mi lectura no es la victoria o no victoria militar, sino en qué medida puede ser positivo para poder llegar a un acuerdo de paz en el Medio Oriente, habiendo debilitado al acérrimo enemigo no solamente de Israel, sino también del Occidente. Esa es mi perspectiva. Ahora, yo todavía no sé si esto ocurre, pero no te olvides que que Irán trabajó durante años por medio de sus proxies. Hezbollah en el Líbano, Siria, Hamas, que realizó el brutal ataque del 7 de octubre de 2023, pero que también conllevó la terrible guerra en este momento en Gaza, y los hutíes, que nos disparan un misil por día desde Yemen. Quiere decir que si todo esto que ocurrió aporta a algunos acuerdos posibles en el futuro, yo creo que se cumplieron los objetivos, no los bélicos, sino los objetivos políticos que tendrían que ser. A ver, no sé si tenés datos, pero bueno, la respuesta de Teherán, ¿podrá ser más fuerte? ¿Es esto lo que tienen? Bueno, ahí vi unas declaraciones de Trump que estaba preocupado por el poderío nuclear y demás, como haciendo una advertencia, reclamando algún tipo de negociación. El poderío nuclear es cierto, y solamente ayer
el Comité de Energía Atómica de las Naciones Unidas se expresó al respecto y expresó preocupación por enriquecimiento de uranio más allá del 60%, cosa que lo habilita para construcciones de bombas nucleares. Acerca de lo que tiene o lo que no tiene, todavía está por verse, pero lo que te puedo decir es que en el ataque israelí, que yo lo veo como un ataque preventivo, también se previó el tema de la represalia, por ejemplo, bajando una cantidad muy significativa de misiles balísticos, bajando una capacidad en fábricas de drones, pero de todas maneras, también si se trata de una fuerza residual para la represalia, estamos hablando de una fuerza grande y poderosa. Bien. Darío, ¿te quedó algo por contar? ¿Con esto hacemos un buen resumen o hay algún dato que falta? A mí me parece importante más que nada una llamada. Una llamada primero que nada a liberar a los rehenes israelíes, los vivos a recuperación y los muertos a una digna sepultura. Y por el otro lado decir que en la Franja de Gaza no hay 2.200.000 terroristas, hay 2 millones de personas que sufren, hay 200.000 personas que apoyan forzadamente al Hamas y 60.000 terroristas. Y por eso no tenemos que perder la perspectiva de aquellos que están sufriendo esta situación, darle toda la ayuda humanitaria posible y salvaguardar sus vidas. Ojalá, Darío, te felicito, ojalá haya más gente en la zona que piense así. Me parece que con este pensamiento se podría llegar a un acuerdo y a una paz que parece está muy lejos, pero bueno, ojalá, son sensaciones, ojalá sea así. Sensaciones que tiene uno. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo. Darío Teitelbaum, que es pensador educativo judeo humanista, un argentino que está en Israel, a solo 7 kilómetros de Gaza. En Del Plata, la radio de la verdad.